bienvenidos una semana más a Reflexiones de Sofá en este nuestro programa Reportados TV. Esta semana está con nosotros Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista independiente que tiene a sus espaldas una trayectoria muy amplia cubriendo sobre todo en zonas de conflicto. Muy buenas tardes, Gervasio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, gracias por estar hoy con nosotras y si te parece, pues empezamos. Cuando quieras. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, empezaste a cubrir conflictos en Latinoamérica en la década de los 80. ¿Realmente qué sentiste cuando cubriste los primeros conflictos? ¿Era como tú realmente lo imaginabas? Bueno, yo la verdad es que empecé a acudir a conflictos cuando tenía vuestra edad. De hecho, estuve en 1980 en un viaje que hice a Turquía con un par de amigos del instituto. Nos encontramos con un golpe de Estado, con los militares en las calles, con disparos, con toque de queda, estado de sitio. Y yo apenas tenía 20 años en ese momento, ¿no? Y después, en 1982, estando en un tercer curso de la universidad, pues me marché a Israel cuando los israelíes habían invadido el sur del Líbano. La verdad es que era un aprendiz de periodista. Intenté entrar en el sur del Líbano para ir hasta Beirut, pero los israelíes me dijeron, bueno, mocoso, ¿qué haces aquí? No tienes ni siquiera un carnet de prensa, ¿de qué vas? ¿No? Y bueno, hice algunas fotos en la frontera, que cuando volvía a Barcelona, que yo estudiaba periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, llamé al editor gráfico del periódico de Cataluña. Cuando le conté lo que traía, él me citó y cuando vio mis fotografías me dijo, mira, chico, cuando tengas algo que mostrar de verdad, vienes aquí y no me hagas perder el tiempo, ¿no? O sea, que así un poco empezó mi vida profesional y la verdad es que yo siempre quise ser periodista de conflicto. Mis compañeros de la universidad me dicen que era el único que tenía claro desde el día primero del primer curso de la universidad que quería hacer conflictos. Quería ser periodista desde que era muy joven. Con 14 años ya decidí ser periodista. Me gustaba mucho leer y también me gustaba mucho coleccionar sellos. Los sellos me llevaron a las capitales del mundo, me las memoricé todas y quería viajar a los lugares de mis sellos. Y la verdad es que toda mi vida la programé para llegar a hacer lo que quería hacer. Trabajé de camarero para sacarme los estudios universitarios, trabajé de camarero durante muchos años para autofinanciarme los viajes, con presupuesto muy pequeño porque tenía que gastar poco y hacer posible que el dinero se estirase lo más posible. Pero la verdad es que trabajé como camarero para pagarme viajes hasta el año 91. Cuando yo dejé de trabajar de camarero tenía ya 31 años. Lo digo porque si alguna de vosotras, de alguno de los que escuchan esta entrevista, tiene interés por esta especialidad del periodismo, si hace 35 años era complicado, ahora es mucho más complicado. Cuando habléis con Ricardo García Villanova y con otros periodistas que hacen conflictos ahora mismo, os lo van a contar con claridad de que es muy difícil sobrevivir y vivir de este oficio. En mi caso lo tengo más fácil porque ya tengo una trayectoria, tengo premio y porque, por otra parte, mi estrategia laboral, económica, ya no se apoya principalmente, la pierna principal de mis ingresos anuales ya no es el periodismo del día a día. Son exposiciones, talleres, derechos de autor, libros, etcétera, etcétera. Porque en mi estrategia he intentado depender lo menos posible de los periódicos y de los medios de comunicación, porque ya hace 15 o 20 años se veía claramente que íbamos hacia el desastre. Yo sé que sois estudiante de periodismo y que me imagino que este tipo de lamentaciones no son buenas para vuestras edades, pero también quiero decir que yo soy muy crítico y muy realista con lo que está pasando en el periodismo, pero por otra parte os animo a que sigáis haciendo vuestro trabajo y que intentéis sortear todos los obstáculos que os encontréis. Bueno, a ver si así, si así lo podemos hacer, ¿no? Bueno, tú aprendiste la fotografía de manera autodidacta y tuviste pues, la suerte, ¿no? de conocer con grandes referentes de la época. A día de hoy, 4 décadas después, ¿cuál dirías que es la esencia de tu fotografía o cómo concibes la fotografía a día de hoy? Bueno, yo pasé de hacer fotografías de acción pura y duras, fotografía, digamos, de fotoreportaje, fotografías de actualidad pura y duras. Se iba a las guerras a cubrir lo que el público quería, los muertos, los heridos, los bombardeos, los cementerios, a hacer una fotografía más pausada en la guerra, pero buscando más documentar lo que les pasaba a los vivos que a los muertos. Al final los muertos son el menor problema de una guerra.
te entierran y ya ha dejado de ser un problema. Te lloran tus seres queridos, pero tú ya no es un problema. ¿Qué pasa con los vivos? ¿Qué pasa con la gente a la que le caen bombas encima? ¿Qué pasa con gente que está confinada, pero no como nuestro confinamiento, que ha sido un confinamiento muy light, con luz, con calefacción, con agua, con internet, con televisión? Si salías a comprar al mercado compraba los tomates al mismo precio. Yo el otro día estuve mirando cuánto costaba un huevo en Sarajevo durante el cerco de Sarajevo. ¿Cuánto costaba un kilo de patata y cuánto costaba un kilo de carne? Bueno, pues un huevo valía unos 2,5 euros. Un kilo de patata valía entre 15 y 20 euros. Y hablo de precios de más de 25 años, ¿no? Y un kilo de carne llegó a valer 40, la carne más barata, 40 euros, ¿no? Esto en plena guerra. Aquí no tenemos estos problemas, ¿no? Entonces, es muy cómodo vivir un confinamiento como el actual, pero las guerras, los confinamientos son porque caen bombas, porque hay gente matando, gente persiguiendo, y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de plantearte tu trabajo como periodista, ¿no? O como fotógrafo. Yo soy fotógrafo, pero también escribo todos los días y, de hecho, aprendí en la universidad a escribir y no a hacer fotografía. He hecho radio, sigo haciendo radio e incluso he hecho televisión. Al final, lo que yo hacía hace 80 años es lo que te exigen hoy día, a que seas un multimedia, pero yo lo que sí tengo claro es que yo exigía que me pagasen cada función de manera independiente. O sea, no, nunca he estado a favor de hacer este tipo de acuerdos cuatripartitos, de escribir, hacer radio, hacer fotos y hacer televisión por el mismo precio, ¿no? Eso nunca lo he hecho. Y al final no es lo que dices, la fotografía también es ponerle nombre y rostro al horror que implica una guerra, un conflicto. También imagino que el nivel de implicación personal en cada historia, o sea, esa historia que hay detrás de cada fotografía te acompaña siempre, ¿no? Esos, por ejemplo, esos 4 hijos adoptivos que dices que tienes, ¿no? Imagino que te acompaña siempre. Mira, para hablar de ese tema, voy a poneros un ejemplo de cómo estoy trabajando el COVID-19 en España. Yo tenía un viaje a Colombia en marzo, que volvía en abril, un viaje en abril a Irak, un viaje en mayo a Camboya y un viaje a julio a Bosnia. Todo esto lo he tenido que anular, además para hacer un proyecto fotográfico que voy a presentar en el 2022, que se llama Vidas Minadas, 25 años, con los mismos protagonistas. Imaginaros, pues todo esto está ahora mismo que no sé cómo lo voy a resolver, porque tenía este año 6 viajes que hacer para este proyecto y el año que viene otros 6 viajes, con lo cual el año que viene voy a tener que hacer 12 viajes en vez de 6. Va a ser una locura auténtica. Entonces, una vez que vi que no podía viajar, decidí quedarme en mi casa y pensé, bueno, ¿qué hago? Pues dije, va, me voy a dedicar a hacer deporte, así me quito unos kilos de más que me sobran y a leer libros que tengo por ahí colocados en las estanterías. Me enteré rápidamente que no se podía hacer deporte, estaba prohibido por el confinamiento, y empecé a leer un libro sobre la pandemia de hace un siglo, la famosa fiebre, la famosa gripe española. Cuando llegaba a 7 páginas dije, pero vamos a ver, tío, ¿qué haces leyendo sobre una pandemia de hace un siglo cuando tienes la pandemia a la puerta de tu casa? Sí. Llamé al director de Heraldo Aragón, después a la directora de 20 minutos y le dije, oye, mira, mañana salgo a la calle y pasado empiezo a publicar. Y desde ese día, que fue justamente el 14 de marzo fue sábado, el 15 domingo, el 16 lunes de marzo, hasta hoy, no he descansado ni un solo minuto. De hecho, esta tarde tengo una comida a la familiar y voy a descansar primera vez en 2 meses y medio. O sea, me he tomado este trabajo como si estuviera en una zona de conflicto, aunque esto no es un conflicto, ni mucho menos. Pero la letalidad, el número de muertos, recuerda a los conflictos en los que yo he estado. ¿Y cómo he planteado las cosas? Pues yo he entrado en residencia. He fotografiado a personas el martes por la mañana, cuando el martes por la noche morían. He fotografiado a personas el miércoles que antes de publicar el reportaje el domingo habían muerto. Una vez publicado el reportaje sin los rostros de esas personas, me he autocensurado porque no quería que los familiares vieran los rostros de sus seres queridos agonizando cuando no han podido ni siquiera estar con ellos en la despedida, ni siquiera en el cementerio, porque el COVID-19 y los protocolos impedían a la gente estar en los cementerios. Una vez que he decidido esto, no publicar fotografías, me he ido a hablar con el equipo médico y he identificado a cada una de las personas que fotografié, los vivos y los muertos, con la idea de que cuando acabe todo este desastre, llamar a las residencias en las que estuve y decirles, tengo las fotos de Juanita, Antonio, Pepita, que murieron, las fotos anteriores. Si queréis hablar con sus seres queridos y queréis plantear la posibilidad de que yo les mande las fotos, se las mando sin ningún problema. Por lo menos para que tengan un recuerdo de su abuelita o de su madre o de su abuelito antes de morir.
Así trabajo siempre, siempre he trabajado de esta manera. Y esto te obliga, primero, a ser muy responsable. Segundo, a tener una idea clara de lo que quieres hacer. No todo vale en el periodismo. O sea, yo os aconsejo que seáis desde el primer minuto que acabéis periodismo, pero yo incluso os exprimiría, me autoexprimiría en la carrera, que seáis muy autocríticos, que no os dejéis embaucar por creeros que porque pertenecéis a un medio determinado sois mejores que a otro medio. Yo conozco periodistas de periódicos que se autodenominan de referencia. Discutiríamos mucho qué es, ser de referencia en el periodismo, que son muy malos, pero que están ahí porque son amiguetes de no sé quién, amiguetes de no sé cuánto, y hay periodistas independientes que trabajan muy duramente, que son buenísimos. Que luego igual no tienen tanta suerte en ganar premios, pero son buenísimos. Entonces, lo importante es que desde el primer minuto os planteéis este trabajo como un trabajo tan obligatorio como la educación y la sanidad. O sea, un sanitario en pleno COVID-19, pandemia, tiene que ir a trabajar a los hospitales, aunque le cueste la vida. Un profesor, evidentemente, tiene que ir a trabajar con los medios necesarios, no con la vergonzosa situación que se ha vivido en este país. Un profesor tiene que educar a sus hijos con la obligación de que, a sus alumnos, con la obligación de que sus alumnos estén bien preparados. No hay excusa que valga. Y un periodista tiene que salir a la calle a cubrir las cosas si quiere ser periodista. Si quiere ser analista, todólogo, tertuliano, columnista, etcétera, etcétera, que se dedique a otras cosas. Si quiere hacer periodismo de gabinete de prensa, que se dedique a otras cosas. De hecho, yo soy partidario de que el periodismo comunicacional, o sea, lo que es la comunicación y la información, sean totalmente independientes unas de otras. Es o una facultad de ciencias de la información o una facultad, si queréis, de ciencias de la comunicación. No tiene nada que ver. La información es una cosa y la comunicación es lo contrario a veces. Entonces yo creo que todo esto es muy importante. Tenéis que tenerlo muy claro con 22 años. ¿Qué queréis ser en esta vida? Comunicadoras, cojonudo, ir por ese camino. Periodistas, vais por otro camino. Lo que a mí no me gusta ni me sirve es esos periodistas que hoy son periodistas, que casualmente luego digamos, absorbidos por un partido cuando llega su partido favorito al gobierno. O sea, un periodista no tiene que tener partidos favoritos. Puedes votar a quien te dé la gana, pero hay que ser siempre muy autocrítico y muy crítico. Y luego regresar de nuevo al medio, después de haber estado 2 años, 4 años, 8 años en la política, para hacer de nuevo información política. Eso es, vamos, yo si fuera director de un periódico, jamás, o de un medio, jamás lo permitiría. Esa persona no volvería. Se los advertiría claramente y le diría, mira, no vais a volver. Y si volvéis, no vais a hacer nunca más ese tema, esa historia. Porque me parece una cosa absolutamente absurda lo que ocurre. Hoy soy periodista y mañana soy comunicador. Y qué casualidad, tú ves viendo el reflejo de algunos periodistas, cómo escriben, cómo actúan, y luego son siempre contratados por sus partidos favoritos. O sea, han estado años haciendo periodismo pro tal o pro cual. Da igual que sea el PP, PSOE, en Cataluña Convergencia y Unión, en el País Vasco el PNV, que controla un montón de medios de comunicación y un montón de periodistas, da igual. Entonces, todo esto tenéis que tenerlo muy claro, porque el periodismo es tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad. Y una sociedad sin buen periodismo, como es la española, en España no se hace buen periodismo. Me encantó ayer tener que decirlo esto en La Sexta, cuando había directores de medios, a los que yo evidentemente no respeto, ¿no? No se hace buen periodismo. El periodismo es muy malo en España, cada vez peor. Y vosotras, que sois las nuevas generaciones, tenéis que romper una lanza a favor del periodismo, porque para mí el periodismo es ese oficio que se aprende en la cuna. Mi cuna fueron los 14 años y se finaliza en la tumba, cuando te mueres. Bueno, y al final, ¿crees que existe también una figura mitificada del periodista? Yo, por ejemplo, me quedé con una frase de Mónica García Prieto en el libro Contarlo para no olvidar de la revista 5W, que decía, el periodismo es un servicio social, pero luego se está sobreponiendo a eso, se está como desvirtuando el espíritu del periodista. Realmente es un poco lo que cuentas, ¿no? Mira, yo casi siempre, yo sé que soy un periodista que muy conocido, pero os lo puedo asegurar, yo hasta los 31 años, yo no me podía, yo no vivía del periodismo. Trabajaba de camarero en un restaurante, trabajé 17 veranos de mi vida, desde los 15 hasta los 31 años. Es verdad que me lo pasaba muy bien, porque era un restaurante de playa, donde había un montón de grandes verbenas turísticas, donde pues, me lo pasé muy bien,
trabajando mucho, pero también tuve momentos muy bonitos, conocí gente muy interesante. Con perdón, ligué mucho, porque entonces era muy joven y no tenía pareja, pero eso me sirvió para financiar mi idea del periodismo, ¿no? Entonces, a mí nadie me ha regalado nada, lo tengo clarísimo. Yo no le debo nada a nadie. Sé de personas que me han tratado con respeto y personas que han sido irrespetuosas conmigo. Ahora no, porque ahora al final todo el mundo quiere estar a tu lado, pero yo sé qué ha ocurrido en estos últimos 35 años. Y no soy vengativo, ¿eh? Lo único que pasa es que, claro, las cosas le llamo por su nombre. Si tú intentaste joderme, me valoraste una historia mal, si tú que eras el redactor jefe de un periódico como tal periódico que ganaba tantos miles de millones de pesetas al año y me valorabas a la baja un reportaje, nunca lo olvidaré. Y algún día lo contaré con nombre y apellido, porque además guardo la factura para demostrarlo, ¿no? Entonces, para mí, que yo he ido trascendiendo un poco, ya llega un momento en que por premios que he recibido y por interés que tienen sobre mi trabajo, pero yo con 60 años sigo trabajando. Yo tengo 60 años recién cumplidos. Sigo trabajando. El COVID lo he cubierto en la primera línea del COVID. No me he ido a mi casa a hacer metáforas, ni a hacer radio, ni a hacer directos desde mi casa. Estoy en la calle todo el día sin parar. Llevo 2 meses y medio sin dormir en la misma cama con mi mujer. O sea, ni siquiera llevo 12 meses y medio sin besar a mi hijo, porque he estado en zonas muy complicadas. Solamente como y duermo y ceno con mi familia. El resto del tiempo lo paso en un estudio que tengo, donde prácticamente estoy atrincherado para no poder... O sea, me tomo las cosas muy en serio. ¿Entiendes? Con el paso de los años tienes una serie de repercusiones en tu carrera, no te han matado, como a mis mejores amigos. Hoy, 20 años después de la muerte de Miguel Gil, lo recuerdo, a él lo mataron, yo podía haber ido con él, yo tuve que identificar su cadáver, yo estuve con él, o sea, él me invitó a ir ese día con él. Nos despedimos por la mañana. No, no te puedo acompañar, Miguel, porque voy a hacer una historia con niños soldados. Si yo hubiera ido en ese coche, seguramente, o es posible que yo hubiera muerto y él hubiera vivido. Y estaría él aquí ahora haciendo esta entrevista. Soy muy consciente de que estoy vivo de milagro. Mis mejores amigos han muerto en la zona de conflicto y soy muy respetuoso. Y casi nunca respondo a preguntas personales ni intento, digamos, digamos, algo muy en la línea de lo que decía Mónica. Hay muchos periodistas que creen que son ellos la noticia. Hay muchos Exacto. periodistas que les encantan hablar de sí mismos, que creen que lo importante es lo que les pasa a ellos. Y yo nunca intento. Evidentemente, a veces me hacen preguntas personales, pero soy muy raro que conteste yo una pregunta personal, así que tengamos 2 horas por delante para hablar. Si vamos al grano, si vamos a estar 10 minutos hablando, 15 minutos hablando, o una entrevista como la de ayer en La Sexta, yo sé que va a durar poco y voy al grano del primer minuto. Y soy un especialista en no contestar a las preguntas directas, ¿no? O sea, digo lo que pienso y luego ya, si hay tiempo, lo matizo. Entonces yo creo que es importante que los periodistas que tenemos un cierto nombre seamos muy cuidadosos en la manera de plantear las cosas, sobre todo para no herir a gente joven que acaba mitificando este oficio. O sea, ser un fotógrafo, un periodista de conflicto armado, desde la cuna hasta la tumba, es tan difícil, porque lo malo más es que te maten, o te hieran, o te saquen de circulación por estrés postraumático, que hay que tomarse todo esto muy en serio. Y a los jóvenes hay que decirles claramente que esto no es una aventura, que esto no es un circo, que esto no es yoyismo, que no, esto es un oficio muy complicado que te obliga a entrar en lugares oscuros del mundo donde pasan cosas brutales y que cada impacto que recibes acaba de alguna forma fosilizado a ti y convertido en una especie de mochila de dolor cuyo peso solamente conoces tú. Y bueno, con los años la figura del corresponsal se le ha ido quitando importancia. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, a ver, yo nunca he entendido cómo los medios de comunicación, si yo fuera un directivo de un medio de comunicación, os aseguro que invertiría en periodismo, no en todólogos. La todología, esta especie de ciencia, ¿no? De secta en que se ha convertido las tertulias en este país, ¿no? No invertiría en tertulianos, ni siquiera en columnistas. Es absolutamente un escándalo que haya columnistas que estén cobrando lo que cobran cuando luego no hay dinero para pagar reportajes o mal pagar a personas que están en zonas de conflicto. Columnistas que hablan de lo que no ven. Columnistas que jamás se embarran los pies. Columnistas que están todo el día preocupados por buscar un adjetivo maravilloso para quedar muy bien al día siguiente con sus seguidores. Todo esto me parece alucinante. Si no hay dinero, no hay dinero para nada. Pero en el periodismo se está invirtiendo en la parafernalia
en el impacto, digamos, del titular barato y muy poco en el periodismo. Pero no ocurre ahora que estamos en crisis. Es totalmente falso que sea un problema por culpa de la crisis económica. Esto ocurría cuando se ganaba millonadas en el mundo de los periódicos, en el mundo de la radio y en el mundo de la televisión. En los años 80, finales de los 80, ya ocurrían estas cosas, ¿no? O sea, yo empecé a tejer una estrategia económica personal distinta, porque yo sigo siendo freelance. Yo tengo una relación con algunos medios, como por ejemplo Heraldo Aragón, 33 años, ahora con 20 minutos, que forma parte del grupo de Heraldo, con la cadena SER, que llevo trabajando desde el 94, pero yo soy un colaborador. A mí la cadena SER solamente me paga por lo que produzco, de alguna forma, ¿no? Intento que sean decentes conmigo, pero me tengo que pelear muchísimo, ¿no? Y de hecho es uno de los medios que me trata bien, por eso sigo trabajando. Yo he dejado de trabajar con medios que me han maltratado y esos medios son muy conocidos. Y con Heraldo Aragón, porque tengo una relación de cordialidad, de colaboración, y como colaborador personal, y, o sea, colaborador permanente, que me hace posible trabajar en las condiciones y con ellos tengo un acuerdo muy claro. No puedo trabajar con medios que no sean competencia de ellos, pero puedo trabajar con el resto y siempre, ayer no puse periodista de la cadena SER o de La Vanguardia o de tal, puse Heraldo Aragón, siempre pongo Heraldo Aragón, porque me gusta. Yo no, me aburre estos periodistas que ponen en su currículum y fotografía para New York Times, cuando en su vida ha hecho una o dos fotos para el New York Times. Yo también he hecho fotos para el New York Times o para Time. Yo prefiero poner Heraldo Aragón, me gusta estar siempre al lado de los pequeños y reivindicar a los pequeños, ¿no? Entonces, la figura del corresponsal, la figura del enviado especial, se está yendo al traste y después de esta pandemia es la puntilla definitiva, os lo digo ya de antemano, porque en los medios de comunicación quieren solamente circo mediático, en todos los medios, da igual cuál sea el tema. O sea, lo que cuestan las corresponsalías en Estados Unidos, en París, en Roma o en Londres o en Bruselas, daría para hacer coberturas fantásticas. Porque, entre otras cosas, las personas que están en París, en Bruselas, en Londres o en Washington o en Roma, muchas veces no salen ni siquiera de casa para hacer historia. Muchos, otros sí, hay periodistas que lo hacen, pero hay un número de periodistas que están en su casa, que podrían hacerlo tranquilamente en Madrid, porque están mirando la televisión, los medios de comunicación americanos, podrían recibir los medios digitales hoy día y hacerlo desde Madrid y no costaría la soberbia cantidad de dinero que cuesta cubrir Estados Unidos. Yo lo invertiría en coberturas mucho más estratégicas que sirvieran para controlar bien lo que pasa en el mundo y no lo que pasa ahora mismo, que nunca hay dinero para ir a ninguna otra parte que no sean estas capitales prioritarias. Y esto hace muchísimo daño al periodismo, porque al final los ciudadanos no se enteran de lo que pasa más allá de su frontera física. Y no se enteran de nada, no saben lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Se creen que el mundo en que vive es lo que pasa en su ombligo, y eso no es así. Entonces, por eso es muy importante que se vuelva a recuperar la figura. Pero yo tengo una edad en la que podía ser vuestro padre y vuestro abuelo, ¿no? Con total seguridad. Y ya tengo muy pocas posibilidades de plantearme que esto vaya a cambiar, porque he visto la evolución y la evolución ha sido desastrosa. Desastrosa. En el 2003, 2004 no había crisis económica y se hacían auténticas basuras. Al final, a principios de los 90 no había crisis económica y se hacían basuras. En muchas secciones, había secciones de periódicos que ya eran totalmente, estaban en función de los intereses mediáticos del grupo mediático, por ejemplo, cultura, sociedad, economía, todas prácticamente, con los intereses estratégicos de las grandes empresas, con los bancos, con las grandes multinacionales como Endesa, como Telefónica, como el Corte Inglés, que son intocables, como los grandes bancos que son intocables, y que nunca jamás hablaban de los conflictos internos, de las desvergüenzas que había, de los paraísos fiscales. Esto lo ha hecho El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 de televisión, Radio Nacional, Telaser, Onda Cero, todas las televisiones, todos. Había gente que era intocable. Y si no, iros a la hemeroteca y veis el circo que se montó en España cuando murió el presidente del Santander, Botín. Daba vergüenza ajena. A ver quién hacía la loa más grandilocuente, barata, ¿no? O sea, yo vulgarmente dije en Santander que daba vergüenza ver cómo la gente intentaba ser lo más pelota posible al muerto, cuando el muerto ya no podía ni leerlo, ¿no? ¿Entiendes? Cuando un señor como Botín había tenido 2.000 millones de euros en paraísos fiscales. Se tuvo que pagar una multa de 200 millones al Estado español por tener el dinero en paraísos fiscales. ¿De qué vamos? O cada vez que se muere alguien, todo el mundo lo loa hasta decir basta y nunca habla de las contradicciones que tiene cualquier persona y sobre todo políticos, banqueros y grandes empresarios.
Y bueno, la gente ha estado criticando que se publiquen fotos de niños de los conflictos. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, si vosotros buscáis mi trabajo, ahí tenéis mi web, buscarla, gervasiosánchez.com, vais a ver que en mi trabajo hay muy pocos muertos. Yo nunca me he centrado en los muertos, al menos desde más o menos mediados de los 90. O sea, hace 25 años que para mí lo importante de una guerra, de un conflicto, son los vivos. Siempre la vida antes que la muerte. Pero he hecho muertos, evidentemente. Porque si cae una bomba y mata a 50 niños en una bomba, eso hay que contarlo. Y lo que es absurdo es que alguien diga, no, es que no hay que, me está jodiendo el desayuno porque lo has puesto en la portada del periódico. No, perdona, ¿te ha jodido el desayuno? Pues te jodes. ¿Entiendes? No, es que eso de maltratar, yo en mi vida, os lo puedo asegurar, en mi vida, una madre o un padre de un niño muerto me ha dicho que no publique sus fotos. Al contrario, muchas veces me han dicho, fotografía esto, que todo el mundo sepa qué ha pasado para que por lo menos no vuelva a pasar. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Entiendes? Por supuesto hay que tratar a los muertos con el respeto que se les merece. Cuando yo aquí reivindico en España que la pandemia esta tiene una pata totalmente destruida porque no se han visto la letalidad de 30.000 muertos, de 28.000 largos oficialmente, pero cuando salgan las cifras de verdad estaremos hablando de 4 o 5.000 muertos más como mínimo. Y no hay muertos, no hay fotos de muertos, solamente ha habido un muerto publicado en la portada de un periódico y se montó un gran escándalo. Y yo no estoy hablando de publicar fotos de muertos, yo no estoy hablando de publicar rostros de muertos, estoy hablando de la letalidad. Cuando un virus provoca la letalidad que ha provocado en España y por extensión en varios países de Europa, hay que documentarlo. Tenemos que tener una memoria de lo que ha ocurrido. Como tenemos una memoria de lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, como tenemos una memoria de lo que ocurrió con el SIDA hace 35 años fue brutal y hubo periodistas que documentaron el SIDA y gracias a los documentos gráficos del SIDA se tomó en serio el SIDA. También ocurrió con el aceite de la colza en España. Amigos míos tomaron fotografías de la colza que provocaron indignación popular brutal. Aquí lo que han hecho los políticos, de todos los partidos políticos, gobierno central con PSOE y Podemos, gobierno de la Comunidad de Madrid con PP, gobierno de Aragón con el PSOE, gobierno de Cataluña con lo que queda de Convergencia y Unión y ese gran partido corrupto, bueno, como todos en general, en el País Vasco con el PNV y en nuestras comunidades autónomas con otros partidos, ha sido maquillar la letalidad maquillar el impacto emocional que provocaría ver historias de gente fallecida. Por eso han intentado por todos los medios prohibir los accesos a las residencias, a los accesos a los hospitales y a los sanatorios. Y todas las fotos que se han hecho han sido pues, prácticamente porque no hemos podido, entre comillas, colar. Yo no me he colado en ninguna parte, pero he entrado, digamos, con permisos de personas que confiaban que yo iba a tener un criterio serio y decente para fotografiar. Y lo he hecho. ¿Entiendes? Entonces esto es muy importante. Esto hay que contarlo. Porque si no contamos estas cosas, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el periodismo? Y bueno, imagino que en el medio de tanto horror habrás vivido historias positivas que dan lugar a la esperanza. Bueno, si os fijáis y a alguien le apetece ver cómo trabajo, ahí tenéis en la serie de documentales de Imprescindibles, de la 2, hay uno que me dedicaron hace 6 años y bueno, yo regreso a Sarajevo para documentar el momento, maravilloso momento en el que nace el primer hijo de Adis Esmaili, al que yo encontré por primera vez entre la vida y la muerte en un hospital de Sarajevo 3 meses y un día después de acabar la guerra, el día después de que él fuera herido por la manipulación de una mina. Tenía 13 años, ya tiene 36, 37 va a cumplir. Y yo he seguido estos 24 años documentando su vida, documentando su historia, estando a su lado en momentos muy duros, en operaciones de cirugía estética en Barcelona, en su momento de mayor soledad. Y él le ha acompañado también en el momento en que se acaba el carnet de conducir, porque aunque perdió un ojo y tiene solamente un 20% de visibilidad en el otro ojo, con unas gafas especiales puede conducir. Y de hecho, he sido siempre mi conductor en Sarajevo. Pues yo lo acompañé cuando sacó el carnet de conducir. Y también le he acompañado cuando ha nacido su primer hijo hace 6 años y su segundo hijo el año pasado. Por eso yo creo que es importante mostrar con contundencia estas historias. ¿Y por qué lo hago? Porque es una forma como de no tener que ir al psicólogo ni al psiquiatra para contarle mi vida. Mi psicólogo y mi psiquiatra es hacer historias, seguimientos de personas que han sufrido mucho y estar a su lado cuando han sufrido y estar a su lado
en sus momentos felices. Cuando se casan, cuando llegan a la universidad, cuando tienen hijos. Es una forma de equilibrar mi balanza anímica. Y esto me ha servido para no caer en la depresión ni tener que ir a pedirle pastillas a ningún psicólogo. En el serial que estás haciendo en tiempos de pandemia en el Heraldo de Aragón, que contabas también antes que además lo reflejas en esa carta homenaje a Miguel Gil, que has salido a cubrirlo como si se tratase de un conflicto. ¿Realmente crees que todo lo que estamos viviendo servirá de alguna manera para ganar empatía con el sufrimiento ajeno? En absoluto. Pero 100% en absoluto. Cuando acabe este año, el día 31 de diciembre, todos brindaremos para que el 2022 sea distinto y olvidar el 2020, el 2021 sea distinto y olvidar el 2020. La sociedad no va a cambiar. Esa estupidez de que vamos a ser más solidarios es mentira 100%. Nos vamos a olvidar rápidamente de esta situación. De hecho, ya se ve. Con el desconfinamiento ya se ve cuál es el nivel de solidaridad que hay en muchos lugares y por parte de muchos ciudadanos. Y no solamente me refiero a las manifestaciones, digamos, de unos o de otros, ¿no? Porque al final ha habido de todo. O sea, ha habido entierros en Córdoba con un alcalde con Anguita, que había un montón de gente de un lado, en momentos en los que se estaba negando la presencia en los entierros a otros familiares. Y yo soy premio Julián Anguita. O sea, tengo el premio de su hijo, que lo mataron, que murió en Irak. Y le tengo un gran respeto a Julián Anguita, a que nunca voté, pero que le tengo un gran respeto. Entonces, pero me parece alucinante que se pueda hacer un entierro, se pueda llevar a trasladar un ataúd por las calles sin ningún problema en un entierro de un líder político y una persona normal y corriente no pueda ni siquiera estar al lado de su ser querido cuando lo van a incinerar porque tiene COVID-19, ¿no? O porque presuntamente puede tener COVID-19. Entonces, si esto ha ocurrido, lo que viene a partir de ahora es más insolidaridad, más mirarnos el ombligo. A partir de ahora, lo que pase más allá de nuestras fronteras nos va a importar mucho menos. Pues claro, ¿cómo le vas a decir a la gente que 30.000 muertos en Centroamérica o 30.000 muertos de hambre de malnutrición infantil en Sudán o en Somalia es una brutalidad cuando aquí ha habido 30.000 muertos o más por el COVID-19? ¿Cómo lo van a ver? Claro, ¿Que, sí hay una que eso va a producir una especie de simbiosis entre el dolor de aquí y el dolor de allí? Mentira. Nos vamos a encerrar más en banda, la Comunidad Europea se va a encerrar más en banda, vamos a intentar salvar los muebles y como somos económicamente muy fuertes, vamos a salvar los muebles muy fácilmente, pues porque habrá inyecciones económicas, porque a todo el mundo le interesa que esto se abra cuanto antes, que el turismo regrese, que las grandes empresas vuelvan a funcionar, que los grandes empresarios sigan ganando un montón de dinero, ¿no? Y les da igual. La pobreza va a salir, o sea, de eso está saliendo, o sea, el coronavirus va a airear la pobreza brutal que hay en este país, con muchísima gente viviendo a unos niveles vergonzosos, ya está saliendo. Personas que 2 semanas después o 3 semanas después de empezar el confinamiento ya no tenían dinero para comprar comida. Yo estaba haciendo historias en estas semanas con el banco de alimentos, con el refugio, con la gente que vive en la calle y se está multiplicando a unos niveles increíbles la gente que va a depender para llenar el estómago de los productos. Ya no hablo de dinero, hablo de comida que les den en un banco de alimentos o una ONG que trabaje repartiendo comida. Y esto forma parte de lo que está pasando en este país, que hay muchísima gente que está sobreexplotada, que muchísima gente que trabaja en el servicio de acompañamiento de ancianos, de limpieza, está mal contratada o no está ni siquiera contratada, cobrando de 6 a 8 euros la hora sin estar asegurado. Esto es el pan nuestro de cada día y está saliendo por todas partes. Por todas partes. Yo lo veo todos los días. O sea, esta semana pasada he estado con 2 ONG que trabajan con este tema, he estado en el Banco de Alimentos y sé cómo se han ido en Zaragoza, que es una comunidad autónoma, digamos, rica, de lo que es la España rica, no es el sur, no es Canarias, no es Extremadura, es una comunidad rica, bien estratégica, no muy poblada, pero muy grande y, digamos, aquí el impacto económico puede ser menor, pero está saliendo una cantidad de tufo oloroso, vergonzoso de la situación económica que no queremos nadie ver, porque las tuberías que llevaban el agua de una manera normal han saltado en 1000 pedazos, que vamos a ver las consecuencias en las próximas semanas.
y sobre todo a partir del momento en que ya no haya ni ERTES, ni ayudas, de nada, y que vuelva todo de nuevo a la normalidad, es decir, a imponer una situación económica brutal. Porque dice un refrán que echa la ley, echa la trampa. Y en España se sigue trabajando, se sigue contratando o no se sigue contratando y pagando en B a muchísima gente. Yo me he quedado impresionado que en mi ciudad, saliendo de la puerta de mi casa y buscando, cerca de aquí, haya tanta gente en B o en negro. Ya. No, la verdad que es una realidad bastante dura y que a veces yo creo que no nos paramos ni siquiera a pensar todo lo que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Bueno, para cerrar simplemente en un par de, en un par de palabras, perdón, ¿qué dirías que te ha dado el periodismo? ¿Qué diría? ¿Qué te ha dado tu profesión en estas 4 décadas? Yo no sé quién sería si no fuera periodista. No sé. No sé quién sería si no hubiera trabajado como periodista de conflicto. Yo sé claramente que si hubiera querido ser director de un medio, hubiera llegado a ser director de un medio. De un medio importante, hubiera sido director de un medio importante. Evidentemente, pagando un precio muy alto. Ser director de un medio importante en este país, con los medios de comunicación controlados por los intereses ajenos al periodismo, es sabes lo que hay que hacer. Hacia dónde tienes que mirar, cuándo hay que mirar y qué temas tienes que tocar y cómo tocarlos. Yo hubiera llegado lejos, porque tengo una cualidad que pocas personas tienen, que me gusta trabajar las 24 horas del día. Y es un chollo. O sea, a mí me contrata un empresario para dirigir un medio y estoy las 24 horas del día trabajando, es como si trabajara con 3 directores de 8 horas. Eso es. No sé quién sería, insisto, no sé. Pero estoy segurísimo que no sería mejor persona. Estoy segurísimo que no sería más solidario. Estoy segurísimo que no sería más autocrítico, más crítico con el poder, más cercano a la gente que sufre, a personas sin nombres y apellidos que quedan, digamos, escorados en las esquinas ocultas de la historia. A mí el periodismo me ha hecho mejor persona, mucho mejor persona, más solidario, más autocrítico, más crítico con el poder, con los poderosos. No me gusta la gente poderosa, me dan náuseas, no me gusta acercarme a los poderosos. Me parece bien que un tío que tiene mucha pasta, pues haga con ella lo que le dé la gana, pero no me gusta acercarme a ellos. Tampoco me voy a poner como un desaforado a criticarlo si hacen determinados actos, que los hagan, haya su conciencia. Pero me gusta estar al lado de la gente que sufre, de la gente que lucha por mejorar sus vidas. Son las personas que me han enseñado a mí a ser mejor persona. A mí el periodismo me ha hecho mejor persona. Y yo soy periodista, insisto, desde la cuna, mis 14 años, hasta la tumba, con 104 años, que es la fecha en la que voy a morir. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta lección tanto de periodismo como de vida. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Bueno, gracias a vosotras.